Lucas capítulo 22, verso 17 al 20. El tema del mensaje en esta mañana es el triple significado de la cena del Señor. El triple significado de la cena del Señor. Lucas 22, 17 al 20. Nos dice así la palabra del Señor. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Amén. Muy bien, mis hermanos. La cena del Señor es una señal o conmemoración de Cristo, de ese Cristo que ya vino, de ese Cristo que nos libró muriendo por nosotros de la condenación eterna. Su muerte se pone ante nosotros de manera especial precisamente en este sacramento, por lo que nosotros somos ordenados y somos llamados a celebrarlo o a recordarlo. Aquí en este sacramento, el partimiento del pan nos recuerda el quebranto de Cristo en sacrificio por nosotros. Nada puede ser mejor alimento y más satisfactorio que el alma de la doctrina de la expiación del pecado hecha por Cristo en ese sacrificio perfecto ya ocurrido hace casi o más de prácticamente 2000 años, y la seguridad de tener parte en esa expiación. Entonces, por esa razón nosotros hacemos esto en memoria de lo que Él hizo por nosotros cuando Él murió por nosotros, y como recordatorio de lo que hacemos también nos alimentamos de ese alimento, si se puede decir así, espiritual, cuando participamos de esta ceremonia. Es decir, es un recordatorio, es en memoria del sacrificio de Cristo en el cual nosotros participamos, pero también recibimos ese alimento espiritual al participar de los elementos del pan y del vino. Por esa razón, en esta mañana yo quiero traerles a ustedes este tema, el triple significado de la cena del Señor, y precisamente quiero hablarle acerca de esos tres significados que nosotros podemos sacar, podemos tomar de este pasaje bíblico que acabamos de leer, y también de los pasajes bíblicos paralelos que encontramos en los otros evangelios y que también encontramos en Primera de Corintios. Entonces, el primer significado nosotros lo podemos ver por el hecho de que el pan y el vino son recordatorios de la muerte de Jesús en la cruz. En la tarde, cuando Jesús fue traicionado, en aquella tarde específicamente, mientras Jesús estaba comiendo con sus discípulos, nosotros leemos en este pasaje bíblico que Jesús tomó un poco de pan y dijo, así como vemos en el verso 19, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Comieron del pan. Entonces, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, cada uno come un pedazo de pan en memoria de Cristo, como ese cuerpo que es dado, ese cuerpo que fue partido, ese cuerpo que fue quebrantado por nuestros pecados. Amén. Eso también nosotros lo vemos. Bueno, también es una afirmación ahí cuando vemos la siguiente parte en el verso 20, cuando Jesús dice, de la misma manera, tomó la copa
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada ¿por quiénes? Como dice el verso 20. Exacto, por nosotros, por ustedes. Entonces, cuando nosotros bebemos una cantidad pequeña del vino en lo que es la cena del Señor, nosotros recordamos la sangre de Jesús que se derrama por nosotros, y que su sangre significó lo que es la apertura de ese nuevo pacto, ese nuevo convenio. Así como nosotros vemos que en el antiguo pacto todos los convenios, todos los pactos que se sellaban, lo hacían a través del derramamiento de la sangre, específicamente de algún animal allá en el antiguo pacto. Nosotros vemos que este nuevo pacto del cual el Señor nos ha llamado a formar parte, también fue inaugurado por medio del derramamiento de la sangre, ya no de un animal, sino de la misma, esa sangre preciosa de Cristo Jesús. Y de eso es precisamente lo que nos habla a nosotros en Hebreos, capítulo 9, verso 18 al 28, para que usted tenga una idea de cómo el antiguo pacto veía lo que era el establecimiento de los convenios a través del derramamiento de sangre. Permítame leerle Hebreos 9, 18 al 28. Dice así: por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, o no hay perdón. Hebreos capítulo 8, ¿verdad? Pero Pablo también dijo en 1 Corintios 11:26, que es el pasaje bíblico paralelo que tiene que ver con respecto a la celebración de la Cena del Señor. El apóstol Pablo dijo: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Entonces la cena del Señor es una mirada retrospectiva, es decir, hacia allá, hacia el pasado, de lo que fue la muerte de Jesucristo, con el único propósito de redimir a aquellos que habrían de creer en el futuro, que creyeron en el presente y que habían creído también en el pasado. Entonces, visto esto, mis hermanos, tendríamos que hacernos la pregunta: ¿es la muerte de Jesús una cosa buena o una cosa mala? ¿Es una cosa buena o una cosa mala? Es buena, ¿verdad? A pesar de que es buena, hay ciertos elementos de mucha aflicción respecto a su muerte. Pero la gran apreciación de ese suceso es que su muerte es la mejor noticia posible. Amén. Es la mejor noticia posible, porque ese suceso muestra cuánto Dios nos ama. Tanto fue ese amor que envió a su Hijo para que muriera por nosotros, para que nosotros podamos entonces, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y de esa forma podamos vivir en paz siempre con el Señor. Ya que el hombre por sí mismo no tenía la capacidad, no existía ni siquiera los requerimientos mínimos para poder acercarse a Dios por sus propios méritos. Dios vino en rescate del hombre. Dios vino en rescate de aquellos que habrían de creer. Entonces la muerte de Jesús es un tremendo regalo para nosotros. Es algo precioso. Entonces, cuando nosotros recibimos un regalo de gran valor, un regalo que involucró un sacrificio personal a tal altura, la pregunta que debemos de hacernos: ¿cómo deberíamos recibirlo? ¿Cómo debemos recibirlo? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Con lamento y pena? No, mis hermanos, no, eso no es lo que el dador quiere. Más bien debemos recibirlo con gran gratitud, como una expresión de gran amor.
Si derramamos lágrimas por ello, deben de ser lágrimas de alegría, lágrimas de gozo por la gran obra que el Señor ha hecho, nosotros sin merecerlo. Así que, mis hermanos, la cena del Señor, aunque es un recordatorio de una muerte, no es un funeral como si Jesús estuviera muerto. Es todo lo contrario. Nosotros observamos eso sabiendo que la muerte de Jesús solamente ocupó 3 días en la eternidad, ¿verdad? Digo, 3 días allá en el pasado. Sabiendo que la muerte de Jesús también a nosotros no nos sujetará para siempre. Tampoco estaremos muertos por siempre. Eso nos da alegría. Nos regocijamos porque Jesús precisamente ha conquistado la muerte y ha librado a todos los que fueron esclavizados por el miedo a la muerte. Todos aquellos que han creído han sido librados de eso. Hemos sido librados de eso. Un cristiano no debe de tener temor a la muerte. Un cristiano no debe de asustarse con la muerte, mis hermanos. Eso es lo que nos dice a nosotros Hebreos capítulo 2, verso 14 al 15. Entonces, por esa razón, nosotros podemos recordar la muerte de Jesús con ese conocimiento feliz de que Él ha triunfado por encima del pecado, por encima de la muerte. Como Jesús dijo en una ocasión que nuestro llanto se convertiría en alegría. Eso realmente está ocurriendo en nuestros tiempos. Nosotros podemos venir a la mesa del Señor y participar en la comunión con alegría, como una celebración, como un tiempo de gozo, como un tiempo de triunfo, no por nosotros, sino un triunfo de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo puede. Los israelitas del antiguo pacto, que es la iglesia del antiguo pacto, ¿verdad?, miraban a los eventos de la Pascua como un momento definido en su historia, el tiempo para ellos cuando su identidad como nación comenzó. Eso era lo que ellos miraban cuando celebraban la Pascua, de cómo ellos habían escapado de la muerte, de la esclavitud, a través de la mano poderosa de Dios, y cómo fueron liberados para servir al Señor. Ese era el significado original de la Pascua, ¿verdad? Cuando ellos celebraban ese triunfo que Dios le había dado de las garras del faraón. Eso era lo que ellos celebraban. Pero nosotros como iglesia del neotestamentaria, si cabría decir ese término acá, nosotros miramos los eventos que rodean ya en este caso la crucifixión, la resurrección de Jesús como el momento definitorio de nuestra historia. Es de cómo nosotros escapamos de la muerte, la esclavitud del pecado, cómo nosotros fuimos librados con un solo propósito del pecado, de la esclavitud del pecado. Fuimos librados con un solo propósito, y es el propósito de servir al Señor. Entonces, la celebración de la Santa Cena es una conmemoración de ese momento que define nuestra historia. Ese momento que define nuestra historia. En el momento en que el Señor nos alcanzó. En el momento en que el Señor tuvo misericordia de nosotros. En el momento en que el Señor nos rescató del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces, es un tiempo de regocijo. Pero en segundo lugar, mis hermanos, la cena del Señor también figura nuestra relación presente con Jesucristo. La cena del Señor figura nuestra relación presente con el Señor Jesucristo. La crucifixión de Jesús tiene una importancia continua en todos aquellos quienes han tomado una cruz para seguirle. Nosotros continuamos participando en su muerte y en el nuevo pacto porque participamos en su vida. Porque el Señor nos ha llamado a negarnos a nosotros mismos y a tomar todos los días, ¿qué cosa? Su cruz y seguirle. Un instrumento que era temido, un instrumento que era odiado, un instrumento que era bajo para la clase más baja, es ese instrumento que hasta cierto punto podemos decir que el Señor nos invita a tomar.
Por esa razón el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 verso 16, él dijo: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Entonces, por medio de la cena, mis hermanos, nosotros mostramos que compartimos en Jesucristo, que comulgamos con Él, que estamos unidos a Él. Eso es lo que significa esa celebración. El Nuevo Testamento nos habla a nosotros de varias formas de cómo compartimos con el Señor. Por ejemplo, nosotros compartimos en su crucifixión. Eso nos dice Gálatas capítulo 2 verso 20. Colosenses capítulo 2 verso 20 también. Nos habla de que compartimos su muerte en Romanos 6:4. Su resurrección de igual forma en Efesios 2:6. Colosenses capítulo 2 verso 13. Colosenses capítulo 3 verso 1. También participamos de su vida. Gálatas capítulo 2 verso 20 nos habla de eso. Entonces nuestras vidas están o deben de estar en Él, y Él está o debe de estar en nosotros. Entonces la cena del Señor simboliza esa realidad espiritual. No hay cristiano que no esté unido a Cristo a través de su muerte, de su crucifixión, su resurrección, su vida. Todo para el cristiano es Cristo. Todo debe de ser Cristo. Todo debe de ser Cristo para el cristiano. También en Juan capítulo 6 nos da un cuadro similar. Después que Jesús había proclamado ser el pan de vida, Juan 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. En el verso 54, Juan 6:54, Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Eso está en Juan 6:54. Usted lo puede buscar ahí en su Biblia. Usted se va a dar cuenta que así es que dice. Entonces es esencial, mis hermanos, que nosotros encontremos nuestra comida espiritual en Jesucristo. Y la cena del Señor figura esa verdad continua. Como dijo el Señor en el verso 56, Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso significa que nosotros vivimos en Cristo y Él vive en nosotros. Ese es el gran simbolismo que tiene la celebración de la Cena del Señor. Nosotros nos alimentamos, no físicamente, como le enseña la Iglesia Católica Romana, pero tampoco es un símbolo como enseñan algunos hermanos evangélicos y algunos bautistas. Tampoco es un símbolo, tampoco es un mandato, no se queda en eso. Es más que eso, es un alimento espiritual del cual el Señor nos invita a nosotros formar parte, participar de ese alimento espiritual como tal. Entonces somos llamados, mis hermanos, a participar de ese alimento espiritual. Entonces, esa celebración de la cual nosotros somos llamados a participar con regularidad, el Señor nos ayuda a mirar hacia arriba, a Cristo, ser conscientes que la verdadera vida solo puede venir de Él o al estar en Él y con Él, pero cuando somos también conscientes de que Jesús vive en nosotros, también hacemos entonces una pausa para pensar qué tipo de hogar le estamos brindando a Él. Si Él vive en nuestros corazones, ¿qué tipo de hogar le estamos brindando a Él? Antes de que el Señor nos alcanzara, antes de que el Señor extendiera sus brazos de amor, ¿qué éramos nosotros? Bueno, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versos 4 al 7, nos da un pequeño detalle de cuál era nuestra condición. Él dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que allí Él nos dio vida juntamente con Cristo. Allí nos dice que Él nos resucitó y que nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de que podamos mostrar en los siglos venideros la sobreabundante
las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estábamos muertos, esa era nuestra condición del creyente antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo lo alcanzara, antes de que fuera llamado al arrepentimiento. Y esa es la misma condición en que está todo aquel que no ha conocido al Señor. Está muerto en sus delitos y pecados. Está en una condición terrible. Y es nuestro deber, como hemos hablado, es nuestra responsabilidad extender esa invitación. No cansarnos en el camino de extenderle esa invitación para que esas personas puedan oír estas verdades. Y a su tiempo, a aquellos a quienes Dios le plazca, pues Dios le va a abrir sus ojos espirituales. Dios lo va a hacer nacer de nuevo. Dios va a hacer de ellos una nueva criatura y van a venir entonces a servirle, van a venir a entregarse por completo a Él. Lo importante, mis hermanos, es que el Señor comenzó una obra en los creyentes para hacernos cada día más conforme a la imagen de Cristo. Una obra que va a ser completada en la glorificación. El momento en que nosotros partamos de esta tierra, esa obra va a ser completada. Es un proceso que no termina en esta tierra. Un proceso que nos tomará, si todavía nos queda 50, 60 años de vida, nos va a tomar 50 o 60 años de vida en esta tierra. Ese proceso de santificación, de hacernos cada día más conforme a la imagen de su Hijo amado. Y terminará en aquel día glorioso cuando seamos levantados de esta tierra, cuando la muerte física llegue a nuestra morada o cuando Cristo venga en su segunda venida. Llegará ahí al final. Pero en lo que eso ocurre, en lo que llega ese momento, la cena del Señor juega un papel importante en ese proceso de santificación. Juega un papel importante el participar de esta celebración. Por esa razón, se nos invita a que nosotros no descuidemos esta celebración. No dejemos de lado o no minimicemos o no le demos la importancia que se merece el participar de esta celebración. Pero algo que sí debemos de entender es que quizás usted está pensando en este momento. Pablo también escribió y dijo en 1 Corintios 11:28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Cada vez que nosotros participamos, debemos de examinarnos, conscientes del gran significado que involucra participar de esta ceremonia. Cuando nosotros nos examinamos, ¿qué vamos a encontrar en nosotros? Encontramos, mis hermanos, a menudo que tenemos pecado. Sí, es cierto, eso es normal. Eso es normal porque mientras estemos en esta tierra no vamos a ser libres de todo pecado. Siempre va a haber residuos, si se puede decir así, de ese pecado en nosotros, de esa naturaleza física que todavía tenemos y que aún no ha sido redimida. Va a haber eso es normal, pero tampoco no hay ninguna razón para evitar participar de la cena del Señor. Esa palabra que el apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios 11:28, inspirado, claro está, por el Espíritu Santo, es un recordatorio. ¿Usted sabe un recordatorio de qué? De que nosotros necesitamos del Señor a cada paso de nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida necesitamos del Señor, necesitamos acudir a Él, necesitamos de su misericordia, necesitamos de su gracia, necesitamos que Él nos cubra con su justicia, nos cubra con su manto para que así podamos ser hallados, como nos dice la palabra, vestidos y no desnudos. Ahora nosotros leemos en 1 Corintios cómo Pablo criticó a esos cristianos cómo observaban la cena del Señor, que en aquel entonces era más un ágape donde se reunía toda la iglesia para cenar y los más adinerados de aquel entonces pues llevaban los mejores alimentos y no compartían con el que era más pobre. Y por esa razón el apóstol Pablo les llamó. Entonces, por esa razón nosotros también en nuestros tiempos nos participamos de un ágape, nos participamos así, lo hacemos en fechas diferentes, en actividades diferentes,
Pero así también nosotros necesitamos echar una mirada alrededor nuestro para ver si nosotros estamos tratándonos de la misma manera que Jesús nos ordenó. Si usted está unido a Cristo, si yo estoy unido a Cristo, entonces nosotros debemos de entender que así también nosotros somos llamados a estar unidos los unos a los otros. Si estoy unido a Cristo, si Cristo está unido a mí, yo también estoy llamado a estar unido con ustedes. Entonces la cena del Señor es una figura de nuestra participación en Cristo, pero también figura nuestra hermandad. Por eso la cena del Señor no se celebra de manera individual, o como algunas iglesias en nuestros tiempos, durante el tiempo de encierre de la iglesia, quería celebrar santas cenas virtuales, donde había un pastor en una televisión, celebraba la cena y cada miembro de familia en su casa la celebraba. No, mis hermanos, eso es antibíblico. Nosotros participamos como iglesia, como comunidad, de manera presencial. La cena del Señor no es algo que se puede celebrar de manera virtual. Pablo también escribió en 1 Corintios capítulo 10, verso 17, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, por esa razón, participando juntos en la cena del Señor, nos imaginamos el hecho que nosotros somos un cuerpo en Cristo, uno entre sí, con responsabilidades entre sí. Esas personas que son grandes en el reino de Dios, esos que realmente están viviendo la vida del reino de Él, somos llamados, esos que son grandes, a servirnos los unos a los otros. Eso fue lo que Jesús dijo, incluso en el contexto, esto fue lo que Jesús modeló en el contexto de esta última cena que celebró con sus discípulos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en ese contexto que nos narra específicamente el Evangelio de Juan en su capítulo 13? Dice que cuando estaban todos reunidos allí a la mesa, sabiendo que ya había llegado esa hora, dice que tomó una toalla, se la ciñó, cogió un lebrillo, una ponchera, vamos a decir, y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Ese acto de lavar los pies de sus discípulos, esa actitud o esa costumbre solamente estaba reservada para los esclavos. Es decir, las personas, incluso hay algunos historiadores que dicen que el lavamiento de los pies, ni siquiera todo esclavo, sino el esclavo más bajo de los esclavos, era el único que podía participar de esto. Y Jesús, como un gesto de humildad, pero también de enseñanza a sus discípulos y a nosotros también, se tomó esas prerrogativas que solamente estaban reservadas a los esclavos. Y fue y lavó los pies a sus discípulos. Entonces eso nos enseña a nosotros que como iglesia también debemos de preocuparnos por el bienestar, por el servicio hacia otras personas. No es algo que está restringido a algunas personas. Todos somos llamados a lavar los pies de nuestros hermanos. Amén. Número 3. La cena del Señor también nos recuerda el futuro regreso de Cristo. La cena del Señor también nos recuerda el futuro retorno de Cristo. Amén. El pan y el vino son prototipos de lo que será la más grande celebración de victoria en toda la historia. 3 escritores del Evangelio nos señalan lo que Jesús dijo cuando terminó de instituir esta celebración, o en medio de ella. Los 3 evangelistas, Mateo, Lucas y Marcos. Mateo lo dice en 26, 29. Lucas los dice aquí en el capítulo 22, verso 18. Y Marcos lo dice en el capítulo 14, verso 25. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en esos versos? De la siguiente forma: les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Mis hermanos, siempre que nosotros participamos de la cena del Señor,
recordamos esa promesa de Jesús. Va a haber un gran banquete mesiánico, si se puede decir así. Va a haber un banquete de boda, de celebración. El pan y el vino son prototipos de lo que será la más grande celebración de victoria en toda la historia. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es un prototipo de esa gran celebración. Es un prototipo de esa celebración, mis hermanos. Nosotros miramos hacia adelante, así como miramos hacia atrás, miramos hacia arriba, miramos hacia el centro, miramos hacia alrededor. Y todo nos apunta a un rico significado de lo que es la celebración de la cena del Señor. Y por esa razón ha ocupado un lugar prominente en la tradición cristiana a lo largo de los siglos. A veces, en ocasiones, ¿verdad? Lamentablemente, a causa de la desidia o del pecado o del descuido, de lo que fuera, se convirtió en un ritual inanimado, lleno más de hábito que de significado. Cuando se convierte en un simple ritual, pierde significado. Pero hay otros entonces que al ver que ha perdido gran significado, entonces se van al otro extremo y detienen totalmente el ritual completamente. Entonces están los dos extremos, algo que le da, por un lado están estos que lo celebran sin ningún significado, sin darle ninguna importancia, y por el otro lado están aquellos que entonces dicen, no, pues no lo voy a celebrar nunca. Ambos extremos son malos. Entonces la mejor respuesta que podemos dar a esos dos extremos es restaurar el significado de lo que es esta celebración. Darle ese correcto significado. Y por esa razón es útil para nosotros, como lo hemos hecho en esta mañana, repasar lo que simboliza ese acontecimiento como tal. Repasar lo que simboliza ese acontecimiento como tal. Entonces, mis hermanos, el pan y el vino son recordatorios precisamente de la muerte de Jesús en la cruz. La cena del Señor figura nuestra relación presente con Jesucristo, y la cena del Señor también nos recuerda el futuro, el pronto retorno de Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esos tres significados? ¿Cómo lo vamos a valorar? ¿Qué lugar le vamos a poner? ¿En qué lugar vamos a poner esta celebración en nuestras vidas? ¿Cómo participaremos de ella? ¿Cuál será nuestra actitud? Pero ante todo, mis hermanos, ante todo, es bueno examinarnos a nosotros mismos y conocer si ese sacrificio que está simbolizado en esta celebración ha ocurrido para beneficio de nuestras vidas. Si real y efectivamente nosotros hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Si real y efectivamente Él ha cambiado nuestros corazones, ha transformado nuestra vida, nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Realmente ha ocurrido esto en nosotros? ¿O solamente es una actividad más que hacemos, pero que realmente no ha tenido ningún impacto en nuestras vidas? ¿No ha cambiado nuestros corazones? Esa palabra que cada domingo es predicada en este lugar. Es bueno que nosotros también nos autoexaminemos antes de participar de esta celebración, porque si este pan y este vino del cual nosotros participamos no es en nosotros, no ha venido a nosotros como un recordatorio de lo que el Señor hizo en la cruz, como un recordatorio de nuestra relación presente con Jesús, como una expectativa positiva, anhelante de su pronto regreso, es una evidencia más que cierta de que Él entonces no nos ha dado salvación. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es venir en arrepentimiento y fe delante de Él, acudir a Él y pedirle que sea misericordioso, que nos haga nacer de nuevo, y que entonces así, al participar de la cena del Señor, lo podamos hacer dándole un alto valor, un alto significado a ese acontecimiento que ocurrió en el pasado y que nosotros traemos a la memoria cada vez que participamos de ella. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y estemos de pie. Oremos al Señor.